comenzaría por decir que desde el punto de vista de la transformación universitaria, yo creo que el punto clave serían más las interrogantes que las respuestas que podamos tener en relación a los perfiles que definen la universidad del futuro. El doctor Briceño Guerrero señalaba que tal vez más que las respuestas, lo estético, erótico, lo que se desplaza como pensamiento de transformación, apunta más hacia la idea de la pregunta. Si podemos afinar un poco más la pregunta. Y la primera pregunta, de las tantas preguntas, de las tantas interrogantes que nos hacemos, es si hay otra forma de pensar la universidad que nosotros conocemos. En principio, yo creo que el principal reto para poder nosotros avanzar en esa interrogante es el de la ruptura de una linealidad que tenemos en cuanto a que la educación es importante para lograr el progreso y el desarrollo. Las investigaciones, todo el agua que ha corrido a través de la investigación sobre la educación en el mundo, señala que la educación es un elemento importantísimo para el logro del bienestar de ciertas condiciones de vida, pero que la educación no es el único elemento suficiente para lograrlo. Si no hay una sociedad que pueda definitivamente nuclearse alrededor de una visión compartida de transformación y de cambio, si no nos podemos delastrar de los modelos organizacionales que definitivamente no nos permiten ir más allá de la racionalidad técnica, es imposible entonces superar y transgredir los barrotes de las aulas de hierro, como lo señalaba Max Weber. Entonces yo creo que ese es el primer punto sobre la racionalidad que define la institución que conocemos en este momento como universidad. Yo creo que lo que la define es el modelo redistributivo, rentista, clientelar. Y ese es un punto importante porque se trata entonces de una tensión que se genera a partir de una propuesta civilizatoria actual en el mundo, de la globalización, que más que apuntar a lo redistributivo, marca despiadadamente hacia lo productivo. O sea, modelos productivistas donde los conceptos de eficiencia, los conceptos relacionados con la excelencia, etcétera, apuntan a una productividad que definitivamente deja de lado algunos otros elementos que para nosotros en América Latina son claves y que tienen que ver y que están relacionados con el problema de la desigualdad, con el problema de que la competitividad no puede entenderse sobre la base de las relaciones desiguales que se producen en una sociedad estructuralmente atada a una tradición histórica y a un perfil histórico que con el que definitivamente hay que arreglar cuentas. Por otro lado, el debate sobre la universidad no es un debate reciente. El debate sobre la universidad, bueno, ha estado siempre allí, pero quizás con mucha fuerza desde la década de los 70. Y fundamentalmente hablábamos en ese momento de que todo este problema sobre los reajustes estructurales en América Latina arropó a la universidad en términos de crear unos reajustes dentro de ella, unos reajustes organizacionales que la colocaran a tono con lo que se señalaba en los centros hegemónicos del poder con los nuevos tiempos. Estos nuevos tiempos, por supuesto, estaban marcados por los intereses del Fondo Monetario Internacional, algunos programas del Banco Mundial, pero que definitivamente colocaban primero el lugar de la reforma en el problema suscitado por el problema del financiamiento de la educación superior. Entonces se decía que la educación superior es sumamente costosa. El problema es que los países de América Latina no van a poder sufragar el modelo universitario existente. Por lo tanto, no solamente se pretendía un reajuste estructural que permitiera garantizar el pago de los intereses de la deuda externa de los países latinoamericanos a los grandes consorcios financieros internacionales, sino también, por otro lado, colocar a la universidad en jaque sobre la base del problema del presupuesto. Indudablemente que el contexto sobre el cual es posible pensar la universidad y sus transformaciones guarda relación por dos aspectos que para mí son claves. Uno tiene que ver con la insurgencia de un nuevo rostro del capitalismo. Y esa insurgencia tiene que ver probablemente con que la racionalidad de acumulación fundamental
de ese nuevo modelo, de esa nueva propuesta civilizatoria, no consiste en la fuerza músculo, sino en la aplicación del conocimiento al conocimiento mismo, utilizando para ello el desarrollo científico y tecnológico basado en la microelectrónica. Entonces, por un lado, un quiebre del modelo petrolero, de la racionalidad redistributiva petrolera, pero por otro lado, la insurgencia de un capitalismo con un nuevo rostro, donde el conocimiento y sus aplicaciones impactan los modelos organizacionales, impactan la idea de investigación y desarrollo. En todo caso, en este nuevo modelo, la investigación no aparece como un gasto, sino como una inversión. En ese nuevo modelo, los espacios por los cuales se producen los procesos de aprendizaje no son espacios que están circunscritos a un espacio geofísico determinado, sino que son espacios virtuales, plataformas absolutamente distintas para el aprendizaje. Y por otra parte, en ese nuevo modelo capitalista, basado fundamentalmente en el conocimiento como el nuevo recurso para las transacciones financieras mundiales, para el desarrollo científico y tecnológico digitalizado, en ese punto, para ese tipo de racionalidad, el deber social, a partir del boom de la competitividad, no tiene ningún sentido. El deber social queda por fuera en la propuesta civilizatoria que está detrás de la globalización como propuesta. Por eso que yo creo que es importante una mirada a esa insurgencia civilizatoria que definitivamente está allí delante de nosotros. Y el otro punto tiene guarda relación con la presencia de una nueva subjetividad. Yo no sé hasta qué punto lo que el hombre que pensamos, el hombre que tradicionalmente pensamos y que está escondido en la racionalidad técnica, no es un hombre que ya no existe. Y si eso es así, yo creo que el primer problema, uno de los grandes problemas, una de las grandes preguntas que tendría que hacerse la universidad es, entonces, ¿a cuál tipo de hombre vamos a formar? ¿Con cuál tipo de hombre vamos a establecer la dialogicidad necesaria para que se produzcan aprendizajes que vayan más allá de los modelos tradicionales pedagógicos de la dominación y que fueron discutidos y que fueron cuestionados durante muchos años por investigadores como Paulo Freire, investigadores como Simón Rodríguez, quienes plantearon, no desde ahora, sino hace mucho tiempo, la necesidad de que la educación pueda pensarse a sí misma desde un lugar distinto a la racionalidad técnica e instruccional que está detrás de los reajustes estructurales que se proponen a los modelos educativos y al modelo de universidad en América Latina y en el mundo. Si eso es así, la pregunta es: ¿a quién entonces vamos a enseñar? ¿Y a quién formaremos en todo caso? Esa es una pregunta importante. El otro punto tiene que ver con la visión político-estratégica que aparecería como contracultura a esa propuesta civilizatoria. Yo he propuesto en mi libro sobre la reforma, publicado por la Iglesia UNESCO, propuse la visión político-estratégica. Y el punto fundamental de la visión político-estratégica es la noción de destino. La primera pregunta es: ¿hacia dónde queremos nosotros ir? ¿Y de qué tipo de sociedad estamos hablando nosotros? Nosotros estamos hablando de una sociedad inclusiva, estamos hablando de una sociedad participativa, estamos hablando de una universidad democrática, estamos hablando de una universidad en la cual se pueda pensar, el hombre pueda pensar sus propias condiciones de existencia, tomando como referente el perfil de la memoria histórica que nos ha caracterizado como latinoamericanos. En una oportunidad le preguntaban a Fesolí sobre toda la discusión sobre la posmodernidad en América Latina, de cómo veía él ese proceso. Él decía: ustedes en América Latina vienen a Francia a preguntarse por la posmodernidad, pero yo le voy a decir que ustedes tienen allí, en América Latina, elementos realmente enriquecedores y elementos de demasiada fuerza para poder pensar un mundo, ¿verdad?, que esté por encima de la individualidad que se ha entronizado en Occidente a través de la ética calvinista. Entonces, eso es un planteamiento que definitivamente tiene algún sentido, por cuanto la pregunta es: ¿desde dónde entonces vamos nosotros a pensarnos? La visión de la noción de destino tiene que ver entonces con qué país, qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde queremos ir nosotros, porque eso sería el principal punto para retornar la idea de pensar entonces cuál es el papel que cumpliría esa universidad en ese nuevo desafío que nos estamos planteando.
en ese desafío histórico que necesariamente pasa, por supuesto, por una serie de transformaciones, entre ellas, lo más importante, en nuestro modo de pensar nuestras condiciones de existencia. Yo creo que cuando hablo del paradigma político estratégico y la noción de destino, también involucro allí el reforzamiento de las ventajas asociativas. Nosotros tenemos que pensar que ya no se trata de discutir nuestras ventajas comparativas, ya no se trata de discutir las ventajas competitivas que están allí. Yo creo que la gran pregunta es si nosotros podemos reforzar una universidad que pueda facilitarnos las ventajas asociativas, si nosotros podemos ampliar la capacidad de trabajar con quienes son distintos a nosotros, con quienes están un poco distantes de nosotros culturalmente, de quienes están distantes de nosotros económicamente, de quienes están distantes de nosotros por el color, por lo que sea, por la religión, por el perfil étnico, etcétera. Pero si nosotros podemos crear de alguna manera una voluntad compartida que nos permita a nosotros pensar la universidad, esa universidad que queremos esa universidad que queremos desde el proceso de la transformación. Por supuesto que el debate está en si nosotros vamos a seguir colocando el debate de la universidad en cuanto a las demandas del mercado. En este momento, por ejemplo, en Europa, la gran discusión es qué hacer con el problema del proyecto Bolonia, la universidad para el mercado. Nosotros estamos planteando que indudablemente que habrá que pensar cuál va a ser la relación que esa nueva universidad del futuro tendrá con los conglomerados empresariales, de qué tipo de empresa estaríamos hablando en todo caso, pero nosotros también tenemos que pensar en que a la universidad le corresponde también la formación para la ciudadanía. Se trataría entonces no solamente de pensar para el mercado, sino pensar para un nuevo ciudadano, para un hombre históricamente repensado en términos de unas nuevas condiciones de vida. Por último, creo que en la transformación de la universidad en América Latina y en Venezuela, en particular, yo creo que se trataría de ver los cambios, las transformaciones en términos transfigurativos. Y la imagen, la metáfora de la transfiguración de Cristo me parece fundamental, porque Cristo estaba con sus discípulos y entonces Él cambia totalmente y entonces sus vestidos se hicieron luminosos y aparecieron por allí algunos profetas que se habían ido hace muchos siglos y entonces todos se quedan maravillados por aquellas transformaciones. Pero todos pudieron reconocer que era Jesús de Nazaret, ¿verdad? El que había sido de alguna manera, estaba colocado en ese momento, en ese plano de transformación. Bueno, de lo que se trata es que lo transfigurativo supone que los cambios y las transformaciones tendrán que parecerse a nosotros. Y ahí tendríamos que rescatar a Simón Rodríguez. Tendrán que parecerse a nosotros. Tendrán que tener la figura nuestra de América Latina, porque no podemos nosotros pensar en que las soluciones podrían estar en algún otro lado. Las soluciones están dentro de nosotros, las soluciones están cerca de nosotros y de alguna manera tendríamos que afinar la pregunta sobre los elementos de la memoria histórica que podrían favorecer esa transformación. Por último, yo quiero decir que el pensar la nueva universidad supone apostar por el sueño transformador. El sueño transformador, la razón utópica y el desafío a los imperativos que supone la regla de juegos actuales del poder multinacional. Yo recordaba aquí una frase de Frey que dice que sin sueño y sin utopía, sin denuncia y sin anuncio, lo único que queda es el entrenamiento técnico al que la educación es reducida. Yo creo que el desafío entonces está en trascender transfigurativamente los términos para pensar esa nueva universidad. Gracias. Gobierno Bolivariano.